en corazón. Por supuesto, el infarto a nivel del corazón va a ser mucho más grave que un infarto a nivel de pulmón o a nivel de hígado, porque, como ya les decía, el pulmón o el hígado tiene varios afluentes o varios afluentes circulatorios, mientras que el corazón solamente tiene la arteria coronaria. La velocidad de desarrollo de la oclusión, qué tan rápido pueda ocurrir esa obstrucción a nivel de la circulación, cuando hay o no circulación colateral, como les decía, si hay circulación colateral, el daño va a ser menor a que si no lo hubiese, o si ocurre a nivel de un vaso sanguíneo, de una circulación terminal. Y la vulnerabilidad del tejido a la hipoxia. No es lo mismo que ocurra el infarto en cerebro o que ocurra el infarto a nivel de corazón, a que ocurra, por ejemplo, a nivel de riñón o que ocurra a nivel de pulmón. Siempre va a ser mucho más grave que ocurra a nivel de tejidos que son más vulnerables a la hipoxia, como el cerebro y el corazón, que ocurre en otros tejidos como por ejemplo el pulmón o el riñón. Así se ve el infarto blanco, como les decía, se caracteriza porque tiene esa coloración anémica o blanquecina, que es característico de ese infarto blanco, y ocurre en órganos parenquimatosos. El infarto renal, acá tenemos otro ejemplo. Esta zona que vemos acá o esta zona que se observa acá son zonas de infarto o infarto blanco. Y aquí, desde el punto de vista micro, vemos la presencia de una gran cantidad de glóbulos rojos, y de fondo se observa también que hay pérdida del detalle celular. ¿Qué tipo de ¿Qué tipo de necrosis sería esa? Necrosis coagulatoria. Aquí tenemos un riñón sano y ocurrió obstrucción a este nivel. Es decir, que de aquí para adelante no hay circulación. ¿Qué va a pasar allí? Va a ocurrir un infarto, en este caso un infarto blanco reciente, porque de este nivel hacia arriba dejó de recibir circulación. ¿Cómo sabemos si es un infarto reciente? Por la forma. Se observa un halo rojo delimitante, lo que vemos acá, superficie prominente, sobresale de la superficie normal del órgano y tiene forma de cuña o tiene forma triangular. Si lo comparamos con un infarto antiguo, es todo lo contrario. Aquí fue donde ocurrió la obstrucción a este nivel. Vemos que el área se torna blanquecina, allá se tornaba con un halo rojo, se torna reseco, allá se tornaba húmedo en el reciente, y la superficie más bien estaba deprimida, mientras que en el caso del reciente la superficie era prominente. Aquí hay el infarto. ¿Qué tipo de infarto sería eso? Es blanco, pero reciente o antiguo. Yo diría Reciente, pues. porque El halo rojo. El halo rojo. Es reciente, porque el borde está en el halo rojo. No es prominente, porque no siempre se ve esa prominencia, pero lo que más llama la atención es ese halo rojo que bordea el infarto. Infarto pulmonar, ¿qué tipo de infarto es este? Reciente. No, alargado, rojo. Prolongado. Rojo. Es un tipo de infarto rojo. Recuerden que les dije que el infarto blanco ocurría en órganos, el infarto rojo, perdón, ocurría en órganos laxos como el pulmón. Entonces, en vez de ver esas zonas blanquecinas de infarto, vamos a ver son zonas rojizas. Esas zonas rojizas son las zonas donde ocurrió el infarto. Igual acá, infarto intestinal rojo, toda esta zona que ustedes ven aquí de color rojo es donde ocurrió el infarto. Y siempre que se trata de un tejido laxo, como el pulmón, como el hígado, como el intestino, lo vamos a ver, las zonas infartadas las vamos a ver de ese color rojo. Infarto cerebral también, vamos a ver la zona infartada de color rojo. La siguiente patología es el edema, perdón. Llenas o repletas de un líquido, que es un líquido que se conoce como líquido edematoso.
los edemas o el edema se puede clasificar en edema inflamatorio o exudado y en edema no inflamatorio o transudado. Cuando hablamos de un edema inflamatorio o exudado, este se va a caracterizar porque presenta una gran cantidad de proteínas, es decir, vamos a ver que su densidad va a ser mucho mayor y se debe principalmente a un aumento de la permeabilidad vascular. Eso se refiere, recuerden el dibujo que les hice, de las células endoteliales que estaban una al lado de la otra. Cuando estas células se contraen y abren estos espacios para que salgan los glóbulos blancos, también pueden salir, o va a salir mejor dicho, plasma, y este plasma es el que se va a acumular a nivel de cavidades y es lo que va a formar el edema. Cuando esto ocurre, hablamos de exudado o edema inflamatorio y se da por un incremento precisamente en esta permeabilidad vascular. Cuando hablamos de un edema no inflamatorio se conoce como transudado, que a diferencia del exudado carece o tiene muy pocas proteínas y es causada por alteraciones de las fuerzas hemodinámicas a través de la pared del capilar. En este caso hablamos de un edema hemodinámico, porque la permeabilidad de la célula, la permeabilidad vascular, perdón, se mantiene, pero hay una alteración de las fuerzas hemodinámicas. Entonces, lo que hay es un ultrafiltrado. Por ese cambio de presión entre el espacio intravascular y el espacio extravascular, el plasma va a comenzar a salir desde el interior del vaso sanguíneo hacia afuera. Pero en este caso, como se trata de una alteración de las fuerzas hemodinámicas, es como si ocurriera un ultrafiltrado. Solamente va a salir plasma y no van a salir proteínas ni van a salir células. Esa es la principal diferencia entre edema inflamatorio y el edema no inflamatorio. El edema inflamatorio tiene una alta concentración de proteínas porque se da por un incremento de la permeabilidad vascular, y el edema no inflamatorio hay una disminución o una menor cantidad de proteínas y se da por alteraciones de las fuerzas hemodinámicas. El edema puede ser generalizado, es decir, que vamos a ver que todo el individuo presenta edema en todas sus cavidades y en todos sus tejidos. Si el edema es generalizado se conoce como anasarca, y en el caso del edema local, dependiendo del sitio donde esté el acúmulo de líquido, podemos decir hidrotórax si la acumulación de líquido edematoso ocurre en cavidad torácica, hidropericardio si la acumulación de ese líquido edematoso ocurre en cavidad pericárdica, hidroperitoneo, o también conocido como ascitis, que es la acumulación de ese líquido edematoso en cavidad abdominal o cavidad peritoneal. Aquí tenemos ejemplos: presencia de la acumulación de ese líquido edematoso en cavidad abdominal, se denomina ascitis, igual acá. Acá la presencia de líquido o de líquido edematoso en cavidad pericárdica se denomina hidropericardio. En cuanto a la etiopatogenia del edema, ¿qué era etiopatogenia? Origen y cómo se va la enfermedad. El origen y cómo se va desarrollando la enfermedad. Es el resultado de un aumento de las fuerzas que tienden a trasladar los líquidos del compartimiento intravascular hacia el compartimiento intersticial, regulado por presiones hidrostáticas y osmóticas dentro y fuera del compartimiento. Le voy a poner acá una foto para que lo vean mejor. Normalmente hay dos presiones. Hablamos de la presión hidrostática. Esta presión hidrostática es de 35 milímetros de mercurio. Esta presión hidrostática es la que empuja los líquidos hacia afuera. O sea, genera una presión de 35 milímetros de mercurio que empuja los líquidos hacia afuera. Y la otra presión es la presión coloidosmótica del plasma, que empuja los líquidos hacia adentro. Esa presión coloidosmótica del plasma más o menos es de 12 a 15 milímetros de mercurio. Milímetros de mercurio es como se evalúa la presión. Entonces tenemos dos fuerzas: la presión hidrostática que empuja y la presión coloidosmótica del plasma que va hacia adentro. Entonces hay dos presiones, una que empuja y otra que va hacia adentro. Hay como un mantenimiento de la presión, donde los líquidos se van a mantener en el interior del vaso sanguíneo sin que salgan y sin que entren. O sea, sí entran y salen, pero en pocas cantidades. ¿Por qué? Porque existen estas dos presiones, que una empuja y otra recoge, y al encontrarse
mantienen como un equilibrio. ¿Qué pasa cuando algunas de estas dos presiones se alteran, o suben o bajan? Ahí en este caso va a ocurrir lo que les venía explicando como el edema. Las fuerzas hidrostáticas y osmóticas capilares suelen estar equilibradas, o sea, esa presión de uno y otro hace un equilibrio, de forma que no se produce una ganancia o pérdida neta de líquido a través del lecho capilar. O sea que esas dos presiones, tanto la que empuja como la que mete, mantienen los líquidos dentro del vaso sanguíneo. Sin embargo, el aumento de la presión hidrostática a este nivel o la reducción de la presión osmótica del plasma provocan la acumulación de líquidos a nivel extravascular. Por supuesto, si esta presión, que es la que saca los líquidos, aumenta, va a vencer a esta. Y al haber más presión sacando el líquido va a salir, porque ya no van a haber 35, sino que pongamos que hay 50. Al haber más presión empujando los líquidos hacia afuera, los líquidos van a salir. O, en caso contrario, una reducción de la presión osmótica del plasma. En este caso, hay una presión que empuja los líquidos hacia adentro. Si esa presión que empuja los líquidos hacia adentro se reduce y ya no es de 12, vamos a bailar, te habéis mareado. Te para el. Si hay una disminución de la presión coloidosmótica del plasma, la presión coloidosmótica del plasma es la que empuja la fuerza, o los líquidos, mejor dicho, hacia el interior del vaso. Si esta presión se reduce, ya no es de 12, sino que es de 8, como va a haber menos presión empujando, el líquido va hacia afuera. Cualquiera que fuese las dos causas, va a provocar lo mismo, que el líquido bien sea empujado con más presión hacia afuera, o que tenga una menor resistencia y sea más fácil de salir. Los vasos linfáticos eliminan gran parte del exceso de volumen. Los vasos linfáticos recogen todo ese exceso de líquido. Sin embargo, cuando ese líquido es excesivo o abundante, esos vasos linfáticos no van a dar abasto para recoger todo ese líquido que está saliendo y este se comienza a acumular. Y al acumularse, vamos a ver como las láminas anteriores, hidropericardio, ascitis, hidrotórax, etc. Profesor, ¿qué pasa si entra más? La presión. Si la presión que entra es más. Si la presión coloidosmótica es mayor. No pasa nada. Porque no sale el líquido. O sea, lo importante es que el líquido se mantenga dentro del vaso sanguíneo, bien sea por una o por otra. Pero como siempre van a intervenir las dos van a mantener en equilibrio. Si hay una mayor presión coloidosmótica del plasma, no va a pasar nada, porque de igual manera la presión hidrostática no va a ser suficiente como para vencer esa presión coloidosmótica. El problema es cuando ocurre lo contrario. ¿Qué puede provocar un incremento? ¿Qué puede provocar un incremento de esta presión para que los líquidos salgan? Una poscarga más grande. Alteración del retorno venoso, insuficiencia cardíaca congestiva, pericarditis, cirrosis, obstrucción o estrechamiento de venas, dilatación arteriolar, retención de sodio, ingestión excesiva de sal con función renal disminuida, aumento de la reabsorción tubular de sodio. Todo esto va a incrementar a esa presión hidrostática intravascular. También obstrucción linfática, inflamatoria, neoplasia postquirúrgica o postirradiación, porque recuerden que los vasos linfáticos recogían a veces esos escapes que habían de líquido. También reducción de la presión oncótica del plasma, hipoproteinemia, cuando hay una disminución en la cantidad de proteínas por glomerulopatías, por cirrosis hepática, por malnutrición, por gastroenteropatías donde se pierden proteínas. Por esta es la razón de que esos niños que a veces se ven en África, que son muy flaquitos y barrigones, esa barriga lo que tiene en su interior es una gran cantidad de líquidos. Sí, esos niños tienen una ascitis. ¿Y por qué tienen ascitis? Porque hay una hipoproteinemia. Y esa hipoproteinemia lo que genera es que la presión hidrostática se eleve y los líquidos salgan y se le acumulen a nivel abdominal. No, al revés. Esa era
que se reduzcan las proteínas. Al tener bajo consumo de proteínas, se disminuye la presión coloidosmótica del plasma, que es la presión que mantiene los líquidos dentro. Al disminuirse esa presión, porque no hay proteína, los líquidos salen y se acumulan a nivel abdominal. Pero no todo edema es malo, también hay edemas buenos, como el edema de ubre postparto, que se da de manera fisiológica para la producción de leche. Congestión y edema pulmonar, fíjense estos pulmones, acá está exudado espumoso que está saliendo de la tráquea, y desde el punto de vista micro, toda esta coloración de color, valga la redundancia, de color más rosado, se refiere a ese líquido edematoso que estamos viendo aquí. Por supuesto, eso va a provocar que el animal no pueda respirar, que presente disnea, incluso la muerte. Ejemplos de edema pulmonar: el pulmón lo que tiene en su interior es aire, por tanto debería de verse de este color blanco. Todo debería de verse de color blanco, más o menos como se ve aquí, pero hay zonas donde se ve de color rosado. Ese color rosado que ustedes ven allí es ese líquido edematoso que está acumulado a nivel de los alveolos. Y a este nivel lo que vemos es un enfisema, donde hay ruptura de estas paredes de los alveolos. Debería ser algo más o menos, debería ser algo así, por ejemplo, un alveolo bien cerrado, y fíjense que a este nivel hay ruptura de esos alveolos y se forma como un espacio más grande, como por ejemplo acá, como si fuese un panal de abejas, pero se va rompiendo y vamos a ver espacios mucho más grandes. Otro ejemplo de edema: presencia de espuma a nivel de la tráquea. Ese exudado espumoso que viene de los pulmones, se acumula ese líquido a nivel de los alveolos, a nivel de tráquea, a nivel de bronquio, y al momento de hacer la necropsia, eso es lo que vamos a ver. Vemos, por supuesto, espuma, porque en el pulmón lo que hay es aire, y al mezclarse con el líquido va a generar ese exudado espumoso. Esto es un ejemplo de un anasarca en cachorro. Es un edema generalizado, es decir, todos los órganos, incluyendo la piel, están edematizados. En todos los órganos, incluso la piel, hay líquido acumulado. Sí. Otra de las patologías que vamos a ver el día de hoy es el shock. Cuando les pregunten, como les dije, no me van a decir que es cuando se recibe una noticia impactante ni nada de eso, no tiene nada que ver. Cuando hablamos de shock, es un síndrome que se caracteriza por la incapacidad del corazón o de la circulación periférica para mantener la perfusión. O sea, el corazón ya no va a ser capaz de irrigar todos los tejidos y por tanto va a afectar el suministro de oxígeno a los diferentes órganos y tejidos. Cualquiera que sea el mecanismo clínico que lo provoque, el nivel más fundamental de shock constituye una hipoperfusión e hipoxia extensa de los tejidos, diferentes órganos y sistemas. Es decir, hay una hipoperfusión e hipoxia. ¿Qué es lo que ocurre aquí cuando hay un shock? Cuando hay un shock, se trata de distribuir la sangre a los órganos primordiales, que serían ¿cuáles? Corazón, pulmón y cerebro. Se instaura un shock y la sangre va dirigida principalmente a esos tres órganos. El resto de órganos deja de recibir sangre o recibe muy poca sangre. Eso es lo que básicamente ocurre durante el shock. Por supuesto, ¿qué va a generar esto? Cuando la sangre solamente se va a distribuir a estos tres órganos y el resto de órganos deja de recibir sangre, va a provocar lesiones celulares irreversibles y una falla multiorgánica. O sea que varios órganos, al dejar de recibir ese aporte sanguíneo, van a comenzar a fallar. Por eso dice que es multiorgánica, porque se refiere a la falla de varios órganos. El shock se divide en tres fases, que es la fase inicial, no progresiva, donde se activan mecanismos compensatorios y se preserva la perfusión de órganos vitales. Como les dije, se mantiene la circulación principalmente en corazón, cerebro y pulmón. Si avanza, pasa a la fase progresiva, donde hay una hiperperfusión tisular y el comienzo de desequilibrios circulatorios y metabólicos. Por supuesto, como la sangre nada más está dirigida a esos tres órganos principales, el resto de órganos deja de recibir sangre y comienzan los desequilibrios circulatorios y metabólicos.
Y si continúa esa fase, en esta fase progresiva, llega a una fase irreversible donde ya hay lesión celular, lesión tisular, hay necrosis y el individuo muere. Muere por una falla multiorgánica, porque esos órganos dejan de recibir ese aporte sanguíneo. Podemos clasificar los shocks en shock cardiogénico, hemorrágico, hipovolémico no hemorrágico, séptico, anafiláctico y neurogénico. En el caso del shock hemorrágico, muy fácil, una ruptura de un vaso muy grande que provoca pérdida masiva de sangre. Al haber una pérdida masiva de sangre, por supuesto, el resto de órganos va a dejar de recibir ese aporte sanguíneo. El shock hipovolémico no hemorrágico se produce cuando hay grandes pérdidas de líquido, pero no de sangre. En este caso hablamos de vómitos, diarreas excesivas, diuresis excesiva, o sea, incremento en la frecuencia de orinar por diuréticos o diabetes, fiebres elevadas, hiperventilación, sudoración excesiva, falta de aporte hídrico, o sea, falta de agua, extravasación de líquidos a espacio intersticial en caso de quemaduras, de peritonitis, edemas traumáticos, es decir, que el volumen de sangre se pierde, pero no es porque se pierde sangre como tal, sino porque se pierden líquidos, cantidades importantes de líquidos. El shock séptico causado por infecciones bacterianas graves, sobre todo por bacterias gram negativas. ¿Y qué particularidad tienen estas bacterias gram negativas? Que presentan endotoxinas, que son las que van a desencadenar, generar en todo el árbol vascular, van a generar también una vasoconstricción. Las manifestaciones clínicas del shock séptico son consecuencia de la respuesta inflamatoria sistémica del huésped a los microorganismos y sus toxinas. Esas toxinas que están presentes en las bacterias gram negativas generan una reacción inflamatoria completa, o una reacción inflamatoria sistémica en todo el organismo. Tenemos, por ejemplo, esas endotoxinas que forman parte de la pared celular, lipopolisacáridos que forman parte de la pared celular de la bacteria, forman complejos con proteínas ligadoras y receptores de leucocitos y otras células. Esos complejos van a estimular la liberación de mediadores inflamatorios como citocinas y sustancias vasodilatadoras a nivel sistémico. Hay daño endotelial, vasodilatación periférica, hipoperfusión y fuga de líquido capilar y una coagulación intravascular diseminada. O sea, hay una vasodilatación excesiva o sistémica en todo el organismo y esto va a reducir el aporte sanguíneo. ¿Por qué? Porque si hay una vasodilatación, la mayor parte de la sangre va a estar en el vaso sanguíneo y no va a poder llegar al órgano. ¿Qué es lo que vamos a ver en ese shock séptico? En el corazón difusión miocárdica, obviamente si disminuye el aporte de sangre al corazón, este va a dejar de funcionar correctamente. A nivel del sistema vascular ya dije que hay una vasodilatación generalizada. A nivel de la microcirculación, lesión y activación endotelial, que son los que van a generar esa vasodilatación. A nivel del sistema de coagulación, una coagulación intravascular diseminada, insuficiencia hepática, renal, a nivel del sistema nervioso central, coma y la muerte. Un resumen de los tres principales tipos de shock. El shock cardiogénico puede ser ocasionado por un infarto al miocardio. Obviamente, si el corazón recibe un infarto y deja de funcionar, no va a poder bombear sangre. Ruptura ventricular o ruptura cardíaca, alguna arritmia que altere el funcionamiento o el ritmo cardíaco, taponamiento cardíaco, una embolia pulmonar también. Todo esto van a desencadenar en un fracaso de la bomba cardíaca, es decir, el corazón no va a poder bombear ni ejercer su función ni llevar la sangre hacia los diferentes tejidos. Shock hipovolémico, ya les dije, cuando hay pérdida de líquidos, por ejemplo, hemorragias, vómitos, sudoración excesiva, donde se pierden grandes contenidos de plasma, o en el caso de que sea un shock hemorrágico, se pierden grandes cantidades de sangre. Y ya el shock séptico, el que vimos ahorita, que es ocasionado principalmente por infecciones microbianas, sobre todo bacterias gram negativas, que por ese componente que está presente en la pared celular de las bacterias o esos lipopolisacáridos, van a generar una vasodilatación periférica con acumulación de sangre
lesión endotelial y lesiones en diferentes órganos, como vimos, en riñón, en corazón, en hígado, a nivel del sistema nervioso central también. El otro tipo de shock, o los dos otros tipos de shock, es el shock anafiláctico, que es consecuencia de una reacción alérgica exagerada ante un antígeno. Por ejemplo, algunos antibióticos, los que son alérgicos a la penicilina, al chocolate, al maní, algunos venenos inflamatorios, algunos venenos de animales, algunas sustancias, como por ejemplo la picadura de abeja, que generan una respuesta, una reacción alérgica exagerada. Básicamente lo que ocurre es esto: el antígeno, que puede ser cualquiera de esos, un antibiótico, un veneno, un alimento, etcétera, va a producir, una vez que ingresa al organismo, va a producir inmunoglobulina E. Esta inmunoglobulina E se va a fijar a los basófilos y a los mastocitos y se va a mantener allí, digamos, latente. Una vez que ingrese nuevamente ese mismo antígeno que había ingresado anteriormente, esta inmunoglobulina E lo va a reconocer y se va a unir a ese antígeno, por ejemplo al chocolate o a un antibiótico. Cuando se ingiere ese antibiótico, la inmunoglobulina E se une a ese antígeno y se produce la liberación de histamina, prostaglandinas y componentes de la coagulación, que van a tener la capacidad de provocar una vasodilatación, una alteración de la permeabilidad y una disminución de la presión arterial, porque si el vaso sanguíneo aumenta su tamaño, la presión interna del vaso por supuesto va a disminuir, y todo esto va a alterar la distribución correcta de la sangre hacia los diferentes órganos y tejidos. Y el shock neurogénico, que se produce por accidentes anestésicos, cuando hay algún accidente colocando la anestesia que se coloca a nivel de la médula espinal, o por una lesión propia, por un traumatismo a nivel de la médula espinal. Esto va a generar una vasodilatación periférica masiva, o sea, una vasodilatación generalizada también, producto de esa lesión a nivel de la médula espinal. Se pierde el tono vascular por interrupción de los reflejos vasoconstrictorios. O sea, producto de esa lesión en la médula espinal, hay una pérdida del tono vascular, se pierden los reflejos vasoconstrictores y el vaso va a quedar, digamos, como flácido, va a quedar, el vaso va a quedar dilatado y toda la sangre se va a acumular a nivel del vaso sanguíneo, y al quedarse dentro del vaso sanguíneo se va a ver alterada la distribución sanguínea de igual manera a los diferentes órganos y tejidos. Independientemente de cuál fuese el tipo de shock, si es neurogénico, cardiogénico, hemorrágico no hipovolémico, séptico, independientemente de cuál fuese el shock, el resultado siempre va a ser el mismo. Hay una falla en la distribución de sangre hacia los diferentes órganos. Y al haber esa falla en la distribución de sangre en los diferentes órganos, lo que va a generar es un fallo multiorgánico masivo. La sangre se va a distribuir principalmente a los 3 órganos vitales, y el resto de órganos dejan de recibir ese aporte sanguíneo. Al dejar de recibir ese aporte sanguíneo, estos van a comenzar a fallar, generan en el individuo un fallo multiorgánico masivo y finalmente la muerte.